Bienvenidos nuevamente a Conozcamos al Personaje. Y estamos con el doctor Alberto Mazapanta y estamos conversando de unos temas muy importantes, muy importantes para la comunidad. Estamos hablando del tema de la cultura. No logramos terminarlo en el primer bloque porque es un tema evidentemente muy largo, pero a mí me asaltan varias preguntas más que quisiera conversar contigo, Alberto. Sobre esta cuestión de la cultura, como hemos conversado, habíamos hablado de la minga, pero como entendemos hay muchísimas más expresiones culturales. Según tu criterio, todo lo que tiene que ver al asunto del folclore versus la expresión cultural, ¿son lo mismo? ¿Son parte de? ¿Se deben a? ¿O qué opinas? ¿Qué deberíamos hacer frente a eso? ¿Dividir el entendimiento acerca de lo que es la cultura y lo que tiene que ver el folclore? ¿O tal vez generar una sola forma de pensamiento? ¿Qué opinarías tú? Bueno, en esa parte yo tengo un concepto no muy personal, esperemos que sea el concepto acertado, de que la cultura es una identidad propia de los pueblos. En cambio, el folclore es esas de, por ejemplo, las tradiciones, la música, el lenguaje, cómo se expresa con la belleza. Acabas de decir una palabra maravillosa, la belleza. Eso es algo muy importante porque el asunto de la apreciación de la belleza, para mi forma de ver, está más allá de los criterios estéticos particulares. Yo creo que la belleza es una cuestión que te tiene que generar paz, te tiene que generar equilibrio. Frente a eso, para hacerlo más fácil, cuéntame, ¿cuál fue el último libro que leíste? El último. ¿Y cómo te influyó en tu vida? Relacionado con la cultura. Relacionado con lo que sea. Bueno, el último libro que yo siempre he leído es de la historia de los incas. Siempre. Historia es lo que me ha encantado, la forma como los españoles conquistaban a nuestra gente, cómo los hacendados maltrataban a nuestra gente, los terratenientes, y por último, cómo la gente específicamente del campo salió de ese yugo español y actualmente cómo han ido logrando la liberalidad y lograron el tema educativo. Entonces, eso fue la historia, era mi fascinación en cuanto a la lectura. Bueno, dicen que la historia está escrita por los que ganan, ¿no? O sea, los que triunfan son los que escriben esta historia, es lo que más o menos se dice, ¿no es cierto? Yo aquí justamente me asalta otra pregunta más, me saltan varias preguntas, pero esta es en particular. A ver, si bien es cierto, nos han contado una historia, ¿no es cierto?, de cómo fue el asunto, que no es mentira, es una realidad, hay hechos históricos que lo comprueban, del asunto de la conquista, que fue algo terrible para nuestras poblaciones, pero nos cuentan solo un lado de la historia, porque en toda conquista en el mundo sí ha habido cosas terribles y además hay que comprenderla desde la contextualización histórica en la que sucedió. No es lo mismo hablar de una conquista en 1800 que hablar de una conquista en el 1200, que hablar de la llegada de los españoles en el 1422, que es ya finales, cuando se marca el final de la Edad Media. Además hay que entender que es todo un concepto sobre la Edad Media y sobre una cultura de la Edad Media donde estaba evidentemente la religiosidad. Pero también es cierto, y esto se ha ocultado un poco, no sé qué opinas de este punto, en que muchos de los españoles que vinieron, bastantes, estuvieron a favor del pueblo indígena. De hecho, se escribieron muchos temas acerca de la defensa del pueblo indígena escrita por españoles. El mismo Eugenio Espejo fue acogido por un español para recibir el apellido Espejo para que pueda acceder al estudio y se desarrolló como lo que todos sabemos se desarrolló. Entonces, no sé qué opinas, pero ¿será que de pronto no está tan correcto esto de polarizar de esa manera? O sea, los españoles, grupo de conquista negativo malo, grupo indígena positivo bueno, cuando de pronto somos seres humanos y de pronto pasaron procesos en los que hubo de todo. Porque acuérdate que del mundo indígena también hubo traidores al movimiento indígena también de aquella época, ¿no? Bueno, claro, o sea, pero es porque somos seres humanos y porque vamos a una sola tendencia. No sé qué de pronto afecta tanto a la cultura el creer que, como buenos occidentalistas que somos, creer que existe lo bueno y existe lo malo, cuando realmente lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo. Entonces, un poco llegar a ese equilibrio. ¿Qué podríamos hacer? Porque yo creo que eso, para mi forma de ver, es una forma de desarrollo cultural. ¿Estás de acuerdo o de pronto no? Pues la verdad es que como abogado algo he aprendido, algo fundamental. El escuchar a una parte, el juzgar no es lo correcto, sino el escuchar a las dos partes y sacar una conclusión y el juzgar lo correcto. Y eso me ha pasado
Bueno, yo, por ejemplo, de la historia, uno se lee los libros, ¿no? Todo es negativo, como Carlitos bien lo dice, todo es negativo, que los españoles los malos, que los españoles explotadores, que violadores, que borrachos, que tanta cosa, que así Que se sí habla en hubo, las comunidades, que sí hubo, ¿no? que se hubo con ciertas negatividades. Pero sin embargo, yo podría dar fe en el asunto de los últimos tiempos. Por ejemplo, mi abuelito, yo conversaba con él y él me conversaba de lo que él conversaba con, o sea, para mí, los tatarabuelos. Entonces ellos daban alguna fe de que, por ejemplo, los españoles sí tenían, o más que todos los terratenientes, podríamos hablar con mayor asertividad, por ejemplo, sí tenían algunas cosas buenas, que ellos les daban un terrenito donde vivir, que les daban haciendo una casita, una chocita, habían algunas cosas buenas que se había. Lo que posiblemente la gente en su época lo veía la parte negativa era que eran bravos. Entonces esa bravedad, o no sé, sería la exigencia, como lo visibilizaron como malos, maltratadores, porque así era la gente de antes, mis abuelitos bravísimos, si no era con la correa en la mano, no caminaban. Entonces, desde mi visión actual, que ahora existe un código de la niñez y adolescencia que mucho lo protege a la niñez y adolescencia, o sea, yo podría ver a mi abuelito como uno de los más maltratadores, pero si mirábamos en aquella época, era una actitud correccional. Entonces, por eso yo considero de que comparto criterio Carlitos en el de decir, no darle al 100% de que los españoles fueron malos, pero lo que sí conquistaron Latinoamérica, eso sí, pero claro, la parte negativa yo igual, yo estaría total, recalco, subsumo a lo que usted, de su concepto en el asunto de que no, los españoles no siempre fueron malos, pero sin embargo no hay una información verídica, lo bueno, como dice, todo está escrito en el libro, pero solo la parte negativa. Claro. Entonces yo creo que desde mi punto de vista, pues hay mucho que investigar, pero el cómo, qué estrategia se asume para sacar una verdad, en esa parte yo considero bastante complicado. Claro, bueno, es la verdad. O sea, lo que pasa es que también este asunto de polarizar, y esto nos lleva al siguiente punto que vamos a tratar luego del corte comercial, que es el tema este de la corrupción, porque, a ver, polarizar los hechos y sostener que una cuestión es mejor que otra, evidentemente no nos permite tener un horizonte claro acerca de lo que está pasando. Yo creo que vamos a hablar de ese tema y otro tema más, el tema complicado que vamos a tratar a continuación, después del corte comercial con nuestro invitado.